Educación para la seguridad y salud en el trabajo es la técnica de prevención para controlar los factores de riesgos que puedan generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales para el completo bienestar físico, social y mental de los trabajadores. Los objetivos son evitar los accidentes y enfermedades profesionales, proteger a los trabajadores en su lugar de trabajo frente a factores de riesgos, mejorar el ámbito de trabajo y reconocer la relación que existe entre la salud y la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo y el entorno fuera del lugar de trabajo. La tríada ecológica son los elementos y procesos que le dan forma a la enfermedad. Entre estos están los agentes, que son los elementos que causan la enfermedad, como por ejemplo los virus, las bacterias o otros parásitos. En la enfermedad del COVID-19, el agente es el SARS-CoV-2, de la familia de los Coronatividae, con un periodo de incubación entre 1 y 14 días, con síntomas de tos, fiebre, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, dolor de garganta, congestión nasal y diarrea. Luego está el huésped, que es el individuo que aloja al agente y que por sus condiciones biológicas facilita el desarrollo de la enfermedad. En el caso del COVID-19, el huésped vendrían a ser las personas que no contengan una protección inmunitaria. En esta están las de mayor complicación y riesgos, que son las personas mayores o las que tienen una salud preexistente, o también las personas que cuidan de personas contagiadas. Y por último está el ambiente, que son los factores físicos, biológicos y socioculturales que van a favorecer el desarrollo de la enfermedad. El ambiente en el COVID-19 vendría a ser Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, en donde detectan un grupo de individuos con un diagnóstico de pulmonía y con un agente infeccioso desconocido. Pero también pueden ser el aire por el donde se transmite o en materiales como la madera, el papel, el metal y entre otros. La prevención primaria es el conjunto de medidas de prevención que se aplican en el periodo prepatogénico, protegiendo al hombre contra agentes de la enfermedad y establecer barreras contra los agentes ambientales. En la promoción de la salud, una alimentación saludable para mejorar el sistema inmune con alimentos naturales y realizar ejercicios para mantener el estado físico y mental y estimular el sistema inmune. En cuanto a la prevención específica, mantener el distanciamiento social, evitar el contacto social, tener un buen uso del barbijo, lavarse las manos con agua y con jabón, evitar compartir elementos de uso personal, desinfectar los objetos usados, hacer limpieza general en el hogar, estornudar en pliegue del codo, ventilar los ambientes y hacer un buen uso del EPP en los lugares de trabajo. La prevención secundaria son las acciones que se desarrollan en las primeras fases del periodo patogénico de la enfermedad y tiene por objetivo interrumpir el curso de procedimiento en el hombre. En cuanto al diagnóstico y tratamiento precoz, si presentas síntomas de COVID, debes aislarte, evitar compartir con otras personas, limpiar las superficies que tocas, evitar compartir objetos, ponerte la mascarilla o barbijo cuando estés cerca de otros, higienizarte, hacerte el test y seguir las instrucciones de tu médico. En la alimentación del daño, debes recibir una asistencia urgente si sos un paciente de gravedad
Y si ese no fuera el caso y te encuentras bien pero con síntomas leves, debes seguir las instrucciones del médico y aislarte. La prevención terciaria son las medidas que se aplican en las últimas etapas de la enfermedad para rehabilitar al individuo físicamente, mentalmente y socialmente para que se reintegre a la sociedad. A las personas que le quedaron secuelas como por ejemplo la dificultad de respirar o el cansancio rápido, pueden recuperarse a través de ejercicios simples o retorno a la actividad cotidiana, aunque los especialistas recomiendan hacerse un chequeo previo antes de retomar la actividad física. Julio Nefat nombra dos enfoques propuestos: los enfoques tradicional y los enfoques renovador. Enfoca los problemas de higiene, seguridad y medicina en el trabajo. La Organización Internacional del Trabajo reconoce la obligación de proteger la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones. 3. Las condiciones de trabajo: la física, medioambientales y las organizativas. Dentro de las condiciones de trabajo físicas se encuentra la iluminación, los tipos de maquinarias y los uniformes. Dentro de las condiciones medioambientales está la contaminación. Por último, dentro de las condiciones de trabajo organizativas se encuentra la duración de la jornada laboral y el descanso. Existen dos dimensiones del enfoque renovador. Están las condiciones de trabajo y el medio ambiente del trabajo. Bueno, lo que estoy mostrando es el conocido círculo de Clerk, donde podemos llegar a distinguir o bien diferenciar la parte superior de la parte inferior. En la parte superior se detallan los elementos que configuran el contexto económico, político y social. Además, el marco laboral específico en el que se desempeña el trabajador. Por otra parte, podemos decir que la parte inferior del círculo del clerc es donde podemos destacar o bien decir que son los elementos que tienen la intención de ayudar a presentar las características de la o bien las personas en el momento en el que ingresan a su lugar de trabajo. A todo esto, ¿cuál es el objetivo del círculo de Clerc? Mediante la presentación o representación gráfica de estas dimensiones, podemos llegar a darnos cuenta de la complejidad de las situaciones vividas por el trabajador. Para elaborar el ejemplo, lo que hice es considerar y bien tener en cuenta cada uno de los aspectos. El ejemplo a mí me permite considerar la manera en que todos estos aspectos, juntos a otros en una interacción permanente, el conformar la situación de vida del trabajador y nos conduce a una mirada superadora de la concepción tradicional de la seguridad y la higiene. Entonces podemos decir que esta es una manera de atender el estudio del trabajador en su entorno laboral y además considerar los posibles riesgos a los que la persona puede estar expuesto.
Objetivos, condiciones y medio ambiente de trabajo CIMAT. Tenemos 4 características donde podemos encontrar proteger la vida, estimular actividades de prevención de riesgo, desarrollar programas de capacitación y además realizar estadísticas sobre enfermedades y también accidentes. Depende del compromiso asumido por el trabajador. Se habla de cultura de prevención, se refiere al hecho de gozar de un ambiente de trabajo seguro y saludable. Se respeta en todos los niveles en el que el gobierno, los empleadores y los trabajadores participan activamente mediante un sistema de derechos, responsabilidades y derechos bien definidos y en la que se concede máxima por el principio de prevención. Podemos decir que cultura preventiva es el conjunto de actitudes y creencias positivas compartidas por todos los miembros de una empresa sobre salud, riesgo, accidentes, enfermedades y medidas preventivas. La cultura de prevención de riesgo se fundamenta en el compromiso y la participación de cada integrante. En síntesis, mejorar la situación laboral en materia de salud y seguridad depende del compromiso asumido por el trabajador. Un alto nivel de comunicación entre los niveles organizacionales. Los intercambios son menos formales y más frecuentes, donde se tiene en cuenta la capacidad de entender los riesgos que se enfrentan, priorizarlo, identificar caminos prácticos para tenerlo bajo control, donde se cuenta con mecanismos de discusión para lograr mejor el tratamiento. Condiciones de trabajo confortables, buen mantenimiento del lugar, es decir, los trabajadores tienen derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable y se respeta en todos los niveles, en la que el gobierno, los empleadores y los trabajadores participan activamente en iniciativas destinadas a asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable mediante un sistema de responsabilidades y derechos bien definidos y en la que se concede máxima prioridad al principio de prevención. Alta satisfacción en el trabajo con percepciones favorables de los trabajadores con respecto a la promoción, beneficios y la forma de realización de las tareas. La capacitación sistemática de los trabajadores para obtener un mejor rendimiento individual y colectivo y así cumplir con los objetivos y responsabilidades de cada uno. Compromisos de la gerencia y de la dirección es de suma importancia porque son las autoridades que van a permitir que se cumplan con todas las pautas, condiciones de trabajo y las normas a cumplir que se deben llevar a cabo. Con la adopción de medidas técnicas de control o medida organizativa, cuando aplicamos el principio de la prevención mediante una política de gestión inclusiva, nos encontraremos con una cantidad de riesgos que serán eliminados porque se corregirán determinadas condiciones de trabajo o bien porque en el proceso de decisión ya se elige las opciones de trabajo sin riesgo. A través de la aplicación de medidas de carácter colectivo y con el diseño de sistemas de trabajo seguro que comprendan disposiciones administrativas de control. Existen riesgos cuya eliminación a corto plazo es técnicamente imposible o presenta dificultades operativas, sin embargo es posible reducirlo o minimizarlo. Hay que analizar dichos procesos de trabajos y sus riesgos para ver qué se puede hacer para controlarlos y no dañar la salud de los trabajadores. La evaluación de los riesgos que no hayan podido evitarse deben ser sistemática y permanente. Lo mismo debería ajustarse a los peligros y riesgos que existen en la organización, examinarse y de ser necesario modificarlos periódicamente
cumplir con la legislación nacional y reflejar las prácticas más adecuadas. Cuando cierto peligro, riesgo no puedan controlarse con disposiciones colectivas, el empleador deberá ofrecer equipo de protección personal, incluido la ropa de protección, sin costo alguno, y deberá aplicar medidas destinadas a asegurar que se utiliza y se conserva dicho equipo. Los elementos de protección personal solo serán usados cuando otro sistema de control de riesgo no hayan podido solucionar íntegramente el problema existente. Esto es válido tanto para el control de las enfermedades profesionales como para el control de los accidentes. La jerarquía del control de riesgos es un sistema utilizado en los centros de trabajo con el fin de eliminar o minimizar los riesgos laborales y con ello poder reducir los números de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Estas medidas deben adoptarse conforme a un orden jerárquico según su eficacia decreciente. Eliminación del riesgo. Esta primera opción es la de eliminar el riesgo, es decir, hacer lo posible para suprimirlo y así mejorar las condiciones de trabajo. Sustitución del agente o proceso riesgoso. Si la eliminación del riesgo no fuera posible, se sustituirá el agente o proceso riesgoso por uno de menor riesgo. Control en el origen del riesgo. Si las medidas anteriores no fueran posibles, se deberá adoptar medidas de control en el origen del riesgo. Medidas administrativas. Si no se pudieron adoptar las medidas anteriores, se optarán o se introducirán medidas administrativas como la reducción a los tiempos de exposición y señalizaciones. Uso de elementos de protección personal. Esta última medida será el uso de los elementos de protección personal, que es el método menos eficaz. Solo se deberán utilizar como último recurso cuando no fuera posible combatir los riesgos mediante las medidas anteriores. Ejemplo de orden jerárquico de control del riesgo frente al COVID-19. Eliminación del riesgo. Sin contacto, quedándote en casa. Sustitución del riesgo. Contacto virtual, ya sea por videollamadas, mensaje, trabajo desde casa. Control del origen del riesgo. Se establecerán controles de acceso por temperatura corporal, como también así se brindará alcohol en gel, ventilación en las áreas, controlar la cantidad de personas y también se implementarán sistemas de limpieza. Control administrativo. Se compartirá información online, como también se implementarán señalizaciones informativas sobre el uso adecuado de EPP. Uso de los elementos de protección personal. Se proveerá el EPP adecuado según la tarea y el nivel de riesgo, como por ejemplo son de uso obligatorio el tapabocas. Una herramienta central para el conocimiento de los riesgos y el diseño de las medidas preventivas es el mapa de riesgos, que es una representación gráfica de los peligros que se han evaluado en un área de trabajo determinada. El procedimiento para realizar este mapa de riesgos cuenta con una serie de pasos. El primer paso es la identificación del peligro. Este paso consta en determinar con precisión el área sobre el cual se realizará la evaluación, ya sea un sector, una oficina o un piso del establecimiento. El segundo paso es la evaluación de los riesgos, en donde se observan las características de las zonas de trabajo y el desarrollo de las distintas actividades o tareas de todos los procesos y puestos de trabajo. Se evalúan como por ejemplo las características de los pisos, las paredes, el mobiliario, los niveles de ruido, entre otros factores. Este mapa de riesgo permitirá evaluar la magnitud de los riesgos identificados y su prioridad a la hora de intervenir. Este tiene que ser actualizado y revisado permanentemente para ver las mejoras obtenidas. Para que la etapa de identificación del peligro, evaluación de riesgo y la construcción del mapa de riesgo cobre sentido, esta debe culminar con acciones preventivas, que son aquellas que evitan accidentes y enfermedades profesionales. Estas acciones son la de intervención y supervisión.
Riesgos físicos. Bueno, estos son factores ambientales que actúan sobre el trabajador, provocando efectos nocivos de acuerdo a la intensidad y el tiempo de exposición. Estos se pueden producir ya sea por temperaturas extremas, niveles elevados de ruido, radiaciones ionizantes, no ionizantes, iluminación inadecuada. Estas podemos prevenirlas ya sea utilizando ropa adecuada, rotando a los trabajadores, disminuyendo el tiempo de exposición y las mediciones en los lugares de trabajo con instrumentos especiales. Los riesgos químicos es el peligro de exposición a sustancias químicas, por gases, vapores, humos, polvos, etc. Se produce por el mal manejo de sustancias, sobredosis de exposición, modo de almacenamiento y desconocimiento de las sustancias. Los riesgos se encuentran en los artículos de limpieza y desinfección, en sustancias químicas acumuladas en depósitos y en la vigilancia de los agentes en los locales. Los daños a la salud pueden causarse por vía respiratoria, que es el ingreso de pequeñas partículas de la sustancia química al respirar. Y luego está por vía digestiva, que es el ingreso al ingerir. Y luego está por vía parental, que es a través de un pinzón. Las medidas de prevención son el etiquetado y el almacenamiento seguro, el orden y limpieza, las normas de manipulación, el EPP adecuado, la evaluación periódica de exposición, la buena aplicación y el conocer las sustancias del producto. Los riesgos biológicos es la exposición a agentes vivos que puedan transmitir una enfermedad. Esta se produce por la exposición y penetración de agentes tóxicos, infecciosos o alérgicos. Los tipos de riesgos se generan en sectores donde se manipulen desechos de productos, como por ejemplo en trabajos de agricultura y ganadería, atención al cliente, personal de salud o laboratorios. El daño a la salud que pueda producir son infecciones, alergias, efectos tóxicos, intoxicaciones, alteraciones al organismo o provocar alguna enfermedad. Las medidas de prevención son la vacunación, la utilización de los elementos de protección, las normas de higiene personal, la limpieza general y el controlar las bacterias o virus en el lugar de trabajo. Son indispensables para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ante la presencia de riesgos específicos que no puedan ser aislados o eliminados. Los mismos deben ser provistos por el empleador y en algunas categorías tienen que estar certificados por uno de los únicos entes certificadores reconocidos por la Secretaría de Comercio en Argentina. Los elementos de protección personales son muy fundamentales para que el trabajador en horas laborales no
no sufra ningún daño ni nada